Fíjate que 5 años, pues 5 años que como bien decía el padre de la iglesia de allá de Apatzingán, ¿verdad? Que en lugar de ser una celebración de 5 años, debieron haber una hora de luto, ¿verdad? Por la situación que se vive en nuestro país con el reciente asesinato de este líder, Hipólito Mora, ¿verdad? De las autodefensas, que también es un caso que sería muy interesante también poder analizar sobre esa situación. ¿Pero qué se celebra? Yo sí, me queda claro que dentro de la narrativa que debe de existir en el gobierno y entre los partidarios de Morena, pues a lo mejor pues sí está bien, es algarabía, disfrutar, pasarla bien, echarse sus viajes allá a la Ciudad de México a pasear y andar a ver qué, echar grito, pues porque decir que hace 5 años pues ganaron una elección que se inédita, ¿verdad? Es una elección inédita por la cantidad de votos que recibió el presidente de la República en ese momento para ganar la presidencia de la República. Pero más allá de lo que significa una celebración de una victoria electoral, pues yo sí creo que debería ser un momento de reflexión que tendríamos que hacer todos los mexicanos respecto a los alcances, los avances, los retrocesos o las condiciones en las que se encuentra nuestro país. Y yo nomás por poner, si quieren pongamos el primer tema, seguridad. México, a ver, yo nomás quisiera, pongo más la pregunta sobre la mesa. ¿Alguno de ustedes se iba a imaginar o hubiese imaginado que en el 2018 llegando López Obrador, poniéndose la banda presidencial, ustedes se iban a imaginar que en 5 años iba a superar en los homicidios a Calderón, a Fox, a Cedillo, a Peña Nieto? O sea, jamás nos pudimos imaginar, ¿verdad? Nadie dijo, no, todos tenían esa idea, pues esperanza de que las cosas se hicieran bien, se hicieran distintas en este país y pues las cosas se resolvieran. Pero no, en 5 años rompió récord de violencia que se vive en nuestro país, por ejemplo. Ese es un tema que podemos poner sobre la mesa y determinar si es una manera de celebrar o no de celebrar. Desde tu perspectiva, ya Olvera, ¿qué hay que celebrar en estos 5 años del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador? Buenos días Chuy, buenos días Pedro, Roberto, Ángel, auditorio. Yo sí considero que efectivamente hay cosas que celebrar y hay otras que nos tienen que llevar a la reflexión. O sea, yo coincido ahí con Pedro en el tema de seguridad, es un tema pendiente, pero es un tema multifactorial, o sea, que no se puede achacar nada más a la responsabilidad de un gobierno, es un problema que venimos arrastrando y que es multifactorial. La situación de seguridad no va a cambiar, nadie, o sea, el que me digan, o sea, cualquier persona, cualquier candidato, cualquier propuesta política va a poder cambiar la situación de seguridad de manera, si no es de manera gradual. O sea, pero lo prometió en campaña, ¿no? Prometió poder, a través de una estrategia distinta, ir bajando los índices de seguridad, cosa que no se ha logrado, porque ha sido un tema bien complicado. Quienes generaron espiral de violencia desde el año de 2006, cuando se declaró la guerra contra el narcotráfico, pues nos han llevado a la deriva, y no se ha podido parar. O sea, la gran mayoría de los cárteles, la explosión de este problema de seguridad, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, o sea, cómo lo desesperante que a veces era salir a la calle y empezar a sentir algo que antes no sentíamos, ¿no? Antes no sentíamos tanta inseguridad, tanto miedo, y fue un proceso gradual hasta que prácticamente la sociedad se empezó a acostumbrar, ¿no?, a vivir en una sociedad de miedo. Y lamentablemente estamos situados en una situación así, que tenemos que ir cambiando con estrategias, con las infancias, con cultura de paz, y va a ser un proceso de sanación, un proceso de volver a tejer a la sociedad, pero de manera gradual. Y nos va a costar a nosotros, o sea, a todo México, tiempo.
celebrar en la cuestión de salud, Gabo? Yo creo que sí hay temas, o sea, a celebrar en cuestión de salud. Ha sido difícil también porque se vino el tema de la pandemia y previo a toda esta locura que fue la pandemia, el presidente hizo una gira por los hospitales para realizar una inversión histórica que al final no se realizó porque se tuvo que ir a todo el tema de las vacunas. Pero gradualmente, o sea, se han ido rehabilitando varios hospitales en comunidades rurales, sobre todo, ¿no? Ha sido un proceso, es un proceso lento, pero lo que se debe buscar siempre es porque el presidente nunca la universalización de la salud. Respondido sobre el tema de los niños con cáncer, que es un tema él ha respondido, o sea, pero no hay alguna respuesta. Porque el problema de los niños con cáncer y las medicinas está muy vinculado al tema de las farmacéuticas y de un boicot que existió para no permitir que llegaran esos medicamentos. Es una red de corrupción y se ha explicado varias veces y que ha aparecido también en varios diarios, ¿no? José Ángel Brambila Leal, te damos la bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días al auditorio. Yo si algo pienso que se debería de festejar o de celebrar es que, o sea, menos grave, a pesar de las circunstancias tan difíciles que está viviendo el país, que se decía que íbamos a estar como Venezuela, sí, a estas alturas, y lógicamente la narrativa presidencial es que el sistema de salud debe estar mejor que Dinamarca, hasta todavía lo acaba de decir. La verdad, no hay nada que celebrar, o sea, es una situación desesperante, independientemente de cuándo se haya iniciado la espiral de violencia, independientemente de todo. Quienes están a cargo del país, quienes están a cargo de los gobiernos, lo que tienen que hacer es trabajar. No se puede nada más decir, pues no se pudo, porque ya esto ya venía, o que cuando Calderón, pues las medidas que se toman en su momento son precisamente son circunstanciales, porque si se está viviendo una espiral de violencia en ese momento, y lo que tienes que sacar es al ejército a combatirlo, a la marina, en este caso, pues tenías que sacarlo. La espiral de violencia no ha parado y no vemos que el presidente le preocupe. El presidente jamás menciona las situaciones que se viven por ejemplo, lo que decía Pedro del sacerdote en Apatzingán. Pues lógicamente el padre habla porque está viviendo inmerso en un sitio donde, como en ninguna parte, se han vivido situaciones de ese tipo. En Michoacán ha sido un estado victimizado por la violencia, dolorosamente, un estado tan hermoso, un estado que sería visitado por millones de personas si no tuviera esa espiral de violencia, y así hay muchos estados en el país. Y es la violencia, o sea, la inseguridad, es las cuestiones de salud, y lo más delicado, o sea, parece que estamos de fiesta, en vez de estar preocupados por todos los problemas que se viven en el país y que desde la presidencia estuvieran atacándose. Me gustaría escuchar todos los días un reporte de las soluciones que se están dando a los problemas que el día de ayer estaban aquejando al país, y en vez de eso estamos hablando de campañas presidenciales. Ese tema también en cuanto a la seguridad, a mí no se me olvida, y no sé qué le parezca al auditorio o a nuestros amigos que nos ven a través del Facebook, el hecho de que el día de la celebración de los 5 años al poder de Morena haya habido más de 1,000 disparos en la persona de Hipólito Mora y que haya habido un coche bomba y que haya matado un policía de la Guardia Nacional y haya herido a otros más. O sea, en ese momento que estaba pasando esas cosas, viene este evento de más de 250,000 personas, y como que ahí debieron haberle bajado o casi no haberlo hecho, porque si tú quieres, es una sola persona, Hipólito Mora, pero 1,000 tiros que los dijo el mismo presidente que le dieron, ese hecho nada más hubiese provocado otra situación del día de la celebración.
Sí, mira, el caso de Hipólito Mora refleja claramente el fracaso de este gobierno federal en materia de seguridad pública, sin menospreciar o minimizar o querer evaluar menos a toda la gente que han asesinado en este país. Pero Hipólito Mora, por lo que representaba alrededor en torno a él, incluso los propios morenistas y hasta López Obrador utilizaron a Hipólito Mora para andar haciendo campaña y señalando y diciendo y gritando y que ellos cuando llegaran iban a acabar con todo esto. Ahí está. Ese es el reflejo claro del fracaso de este gobierno en materia de seguridad. Entonces sí es lamentable que sigamos teniendo un presidente de la República que diga los voy a acusar con sus papás, los voy a acusar. Y luego lo justifican que porque está hablando en clave y que les está diciendo a los líderes. O sea, esa es la verdad, digo, reprobable, deprimente, triste ver la manera en que se dirige este país, ¿no? O sea, lamentablemente, ya la gente, así es la democracia, ¿verdad? La gente votó por él y creyendo que ganó, y nadie está diciendo que no, que la gente creyó en su proyecto, está bien, está bueno, pero ya cuando lo vemos en hechos, pues las cosas son totalmente distintas, ¿no? Miren, yo siempre he sido muy claro. Si es una mesa de análisis político, hagamos el análisis como tal. Yo siempre lo he planteado aquí en esta mesa y en los lugares donde me ha tocado hacer este tipo de reflexiones. Denme un indicador medible, cuantificable, científico, para poder determinar que en México, en nuestro país, nos está yendo mejor que antes. Denme un indicador: pobreza, economía, salud, inseguridad, o sea, denme un indicador donde me digan, mira, ahora México, en la prueba PISA, son mejores estudiantes en México. Denme un ejemplo, por ejemplo, así. Que en tema de salud, ¿sabes qué? Ahora, en nuestro país, existe un 100% de abasto de medicamentos y medicinas en todos los centros hospitalarios y centros de salud como el ISSSTE, IMSS y esta churrada que acaban de inventar de IMSS Bienestar. La Secretaría de Salud. No, le llaman IMSS Bienestar y es una churrada que no va a servir, y ahí están los resultados. Entonces, lo hemos explicado aquí varias veces por qué está equivocado este gobierno en materia de eso. A ver, en medio ambiente, ¿verdad? O en la generación de energía eléctrica limpia. Otro error garrafal de este gobierno. Mientras todo el mundo está girando a la transición de las energías limpias, este gobierno sigue gastando millonadas de dinero para sostener sus plantas termoeléctricas que contaminan más, ¿verdad? Que contaminan más el medio ambiente. Entonces, yo nomás siempre le he dicho, denme un indicador. Que porque le están dando más dinero a la gente de adultos mayores que a los jóvenes construyendo el futuro, que le están dando becas. Bueno, si vamos a medir el desarrollo de un país mediante cuánto le doy o regalo dinero, que no es del gobierno, ¿verdad? Ya lo he dicho miles de veces, es de todos los que pagan impuestos. ¿Y quiénes son los que pagan impuestos? Los que producen, los que tienen empresa, los que van al trabajo, todos esos son los que generan impuestos, y de ese impuesto es que se agarra el dinero para dárselo a la gente de esa manera. Entonces, de los programas. Por eso, o sea, denme un dato. Pero que no se pagaban antes los impuestos, ahorita ya se están pagando más. Las grandes empresas. A ver. Las grandes empresas, pero esa es una. Antes no pagaban impuestos. A ver, yo te voy a dar un dato. ¿Bajo qué criterios vas a determinar si paga o no paga impuestos una empresa? ¿Verdad? Bajo un criterio de la ley de hacendaria, ¿verdad? O sea, establece los mecanismos en los que tienen que pagar impuestos las empresas. Lo que tú estás diciendo ahorita, de que las empresas antes no pagaban impuestos, es porque son empresas que tenían un litigio con el gobierno federal, ¿verdad? Por la forma en que se estaban cobrando los impuestos. No es porque no quisieran o porque no iban a pagar. Había formas de evasión. A ver, las evasiones siguen existiendo, pero bajo el esquema de la ley que te establece hacendaria. Actualmente
Actualmente yo te puedo dar un listado, y si quieres puedes ponerle ahí, de las empresas que han tenido condonaciones de este gobierno federal. ¿Y sabes por qué tienen esas condonaciones de impuestos? Porque lo establece una normativa que está de la ley hacendaria. A ver, no pensemos o no creamos, hay que crear un establecimiento de decir, es que ahora como ya pagan más las empresas, antes no pagaban. Si vamos a ese porcentaje de los ingresos que tiene el país, ¿cuánto está más o menos de ingresos el país? 8 billones más o menos. Dime, de esos, ¿cuánto es lo que no se pagaba? Y te vas a dar cuenta que estamos hablando del 0.001%. Entonces, esa no es la diferencia. No es lo que está marcando la diferencia entre una cosa y otra. Pero por eso precisamente ganó Andrés Manuel López Obrador, porque se habían acumulado muchos abusos en las administraciones anteriores, priistas, panistas y de todo, porque se supone que el que entra debe de entrar a corregir todo lo que está mal hecho. O sea, no se vale decir, no, bueno, es que ya se venía desde las administraciones de Fox o de Calderón o de Peña Nieto, y pues eso, no, el que entra, pues tiene que precisamente, lo promete y por eso gana, porque promete que van a cambiar las cosas, no es para que sigan igual o peor. Referente a lo que dice de que los niños nacen con una pensión universal, no sé a qué se refiera con eso, porque por ejemplo, el seguro popular era desde que nacían los niños hasta los adultos, todos tenían precisamente el derecho a la salud. Y respecto a cómo se da el dinero, pues yo pienso que debería haber sido seleccionar a quienes se les dan los apoyos. No es posible que se les dé a personas que tienen recursos abundantes y que todavía reciban una pensión, que yo preferiría que se le duplicaran a su padre, que tenía 92 años, y que le hubieran dado el doble si efectivamente no tenía otro ingreso. Respecto a lo que estamos viendo actualmente, a ver, que ¿por qué no criticamos al PRI? Pues ¿qué necesidad tenemos de criticar al PRI cuando pues ellos mismos se están desmoronando? Acaban de retirarse otros 300 priistas y ya es poco lo que queda del PRI. Yo no sé, ahora se va a llamar Congruencia por México o con México, al rato le van a quitar el por para decir con México. Entonces, pues yo creo que en ese sentido no tenemos por qué estar elogiando y sí criticamos a los demás partidos. Pero pues aquí ahorita, ¿qué caso tiene que así como nos dice Luis Enrique, si nosotros estuviéramos criticando al PAN, diría, bueno, ¿y qué necesidad hay ahorita de criticar al PAN? Hablen del actual, comenten los errores del actual, eso nos podría decir otra gente. Sí, mira, yo creo que sí es interesante poder hacer un análisis respecto ahorita a lo que comentaba José Ángel, del caso que se está dando con el Frente Amplio opositor, con esta... lo que ha desarrollado durante la última semana, que cuando ya se supo el método de cómo se va a desarrollar la selección de quién va a encabezar esos trabajos, ya ha habido algunos candidatos o suspirantes que han decidido declinar, ¿verdad? Ya no quieren participar, no, mejor yo ya no voy, ¿ya? Y se han estado saliendo algunos, ¿no? Y ya dicen que ya no se van a inscribir. También hay que ver esta situación de lo que está pasando ahí con el anuncio que hizo ese grupo de los Osorio Chong, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Congruencia por México. Ese grupo de algunos priistas que dicen, ¿saben qué? Nosotros no nos vamos ya no queremos ver nada con el PRI, ¿verdad? Pero a eso voy, que quieren hacer referencia de que el tema es Alito, ¿no? Su presidente. El presidente del PRI, que él traen unas diferencias políticas ellos, pues está claro, ¿verdad? Es la lucha al interior, así como vemos en los otros partidos las luchas de que se dan, por ejemplo, en Morena contra Mario Delgado. Hay muchos morenistas que están en contra de él, ¿no? Y como encabezados por John Ackerman, ¿verdad? De los principales férreos. Y el día de mañana, pues puede también ellos decir, no, pues si sigue Mario, nos vamos, ¿no? Pues es natural la forma en cómo se desarrolla la dinámica al interior. Que sí genera o que golpea al priismo, pues sí, eso son condiciones de que le está afectando a él. Pero le está afectando al Frente Amplio opositor,
ahí tengo yo mis dudas, porque en una reciente entrevista que le hicieron a Osorio Chong, él señalaba que ellos se iban del PRI, pero no del Frente Amplio Opositor, que ellos iban a estar férreos, soldados de quien resulte ahí, o sea, bueno, ya uno ya no entiende estas cosas, o qué quieren, o qué, Bueno, o cómo va a estar el rollo. Bueno, mi lectura es, me separo para poder negociar en otros Aparte. términos con el gestor del Frente Amplio Opositor, que es Claudio X González, porque Alito no me da juego. Entonces, si ya tengo un grupo, un movimiento, Convergencia por México, ¿cómo le están poniendo? No recuerdo. Congruencia. Congruencia por México. Voy a tener mejores concesiones, ¿no? Yo creo que la jugada de Osorio Chong y de este grupo de Claudia Ruiz Massieu va por ese lado, pero a mí me gustaría comentar que la semana pasada aquí en Noticias en el Blanco dimos la primicia, ¿no? Antes de que el presidente en la mañanera dijera va Xochitl, aquí yo comenté seguramente va Xochitl por una cuestión de sondeo de redes, ¿no? En Twitter, donde hay una gran cantidad de bots y de estas personas, plataformas, ¿no? De plataformas apoyando a ciertos candidatos, de repente se empezó a ver cómo se inflaba un candidato en particular, Xochitl Gálvez, ¿no? De repente, y los apoyos al Lili Telles, a otros candidatos empezaban a bajar. Y eso pues es algo no es orgánico, pues. Ya se trata de una línea política que parece que todo va a llevar a que Xochitl Gálvez sea la candidata de la oposición, buscando, yo siento, quizás despreciando un poco el voto duro del panismo, que es antiabortista, que es más conservador, y poniendo una figura que quizás busque otro tipo de votantes, ¿no? Esa es la situación. Bueno, esa es pareciera ser la tendencia, como dice Yao, de que existe un sector que sí está queriendo posicionar a Xochitl como candidata. Pero yo aquí también en ese mismo mesa lo dijimos, o sea, los partidos lo irán a permitir. Por ejemplo, no recuerdo si fue ayer o antier, Xochitl estuvo con Carlos Loret en una entrevista, y si quienes pudieron escucharla, Carlos Loret le hacía esa referencia, ¿no? O sea, te puso Claudio X González, digo, pues ya con el estilo de Xochitl, ¿verdad? De decir, con malas palabras, pues hace referencia de que ella es una mujer independiente, ¿verdad? Que sería una misoginia, o una violencia política de género ahorita que está de moda, pues señalar o querer señalar de esa manera a Xochitl, pues es ofensivo, ¿no? Digo, aquí hace unos días o hace algunos meses los morenistas de aquí de Colima hubieran gritado o puesto el grito en el cielo si tocaran a alguna mujer, ¿verdad? Y ahora parece que ya no, díganle hasta botarga a Xochitl, ¿verdad? Pero la cuestión aquí es que ella le hacen esa pregunta y le dicen, oye, y tú vas a decidir, como si llegas a ser la candidata de este Frente Amplio Opositor, tú vas a decidir sobre todo lo demás, porque pues tú vas a estar ahí, pero ¿de qué sirve si te van a acompañar personajes que puedan ser con un pasado turbio, con algunas cuestiones de corrupción? O sea, y ella dijo, pues a ver, yo sí me gustaría estar inmersa para que todos los candidatos de este Frente Amplio Opositor lleguen quienes sean personajes que no tengan ese tufo a corrupción que ella no tiene. Pero la pregunta es esa, o sea, ¿se lo irán a dejar los partidos políticos ser? Fíjate, Pedro, más que nada cuando Yao dice eso, de que surgió Xochitl en las redes, no, pero es una consecuencia. ¿Qué sucedió antes? Hubo un foro de líderes donde salió Xochitl y habló de toda su trayectoria, que no vamos a repetirla, desde cuando vendía las 600 gelatinas, que empezó vendiendo 30 gelatinas, y de que es hija de un padre indígena,
y de una madre mestiza, y que su padre había violencia en su hogar, todas esas cosas, y cómo ascendió a llegar a triunfar, a crear sus propias empresas, todo eso que dijo. Y eso hizo que la gente empezara a mandar ese WhatsApp de esa comparecencia de Xóchitl, o bueno, de esa presentación de Xóchitl, y eso le generó una cantidad enorme de aceptación, ¿sí? Pero eso no significa todavía que vaya a ser, o que no tenga errores, o que sea la candidata ideal. Yo pienso que todavía va a correr mucha agua bajo el puente. José Ángel, pero ¿no creen todos aquí en la mesa, amigos del auditorio, que Andrés Manuel López Obrador la elevó también? Bueno, acuérdate, aquí se dio un fenómeno cuando Andrés Manuel resultó victimizado en los ataques de Vicente Fox, en aquella calle que abrió López Obrador, y que Vicente Fox quiso desaforarlo. Para beneficiar un hospital privado. Un hospital privado, exactamente. Para beneficiar a los conservadores neoliberales. Sí. Y lo victimizó a tal grado que lo posicionó, y algo similar sucedió en el momento. Andrés Manuel iba a mencionar a Santiago Krill, que era el candidato de la derecha, y sin embargo cuando vio todo esto, pues no tuvo otra que mencionar a Xóchitl, y ya dijo que ella es la candidata y todo, pero prácticamente soltó la jauría, váyanse sobre ella. Y exacto, empezó a criticarla. Y empezó a criticarla. Entonces es una situación similar a la que se dio quizás cuando Vicente Fox lo quiso desaforar. Pero sí desaforar. le da ese plus. Sí, claro. ¿Verdad? Sí. Sí la ha hecho que haya crecido, ¿no, Yao? Bueno, yo disiento pues en ese sentido, no creo que haya crecido, digo, sí he notado en algún sector conservador que está como tratando de justificar el por qué Xóchitl, o sea, porque igual y yo por mis ideas no coincido tanto, pero hay que crear el consenso, hay que crear la unidad, todo ese tipo de discurso, pero también percibo en otro sector cierto rechazo a Xóchitl, ¿no? Porque no representa lo que el realmente viejo se sector, necesita. la vieja escuela del conservadurismo representa, ¿no? Entonces la ven un poco fuera del lugar, ¿no? Como candidata de este Frente Amplio. Como dice Pedro, no, si la dejan. Si la dejan ser los partidos, o sea, porque también los partidos tienen sus intereses y sus propias lógicas, ¿no? Y que giran distinto. Pero también El que sería... menos tienes el PRI, ¿eh? ¿Cómo? O sea, no tiene más que Enrique de la Madrid y ya. Y no, pues tiene a Beatriz. Y a Beatriz. Tiene a Beatriz. Pero digo, o sea, independientemente de quien resulte ser el candidato de este Frente Amplio opositor, al final de cuentas, lo que ha quedado muy en claro es que este país está dividido en dos sectores. Los que están con Morena y los que están en contra de Morena, tan. O sea, no hay más, no hay otra cosa. O sea, ya le pueden ustedes poner calificativos, ¿verdad? Los conservadores contra los chairos, los de izquierda contra los de derecha. Pónganle el calificativo que tengan. Pero este país está dividido en dos. Porque hay dos visiones de mundo. Sí, O sea, claro. Hay dos visiones. Todos consideran Pero de que no se de tiene... ahorita, desde antes. Mira, no quiero meterme en esa parte ideológica porque no está totalmente perdida el tema ideológico. Pero pues la diferencia que había antes, Yao, es que existían partidos políticos o una sociedad que pudiera tener grises, que existía el gris, ¿verdad? Ahora no existen los grises. ¿Quién puede estar en medio? ¿Quiénes están en medio? Ni soy morenista ni soy antimorenista. ¿Quiénes pudieran estar en medio ahorita en este país? No existe. ¿Por qué? Porque está polarizada nuestra sociedad. La sociedad está en ese sentido. Y eso ha sido una estrategia que ha planteado desde Palacio Nacional, ¿verdad? De dividir, ¿verdad? Los ricos y los pobres, ¿verdad? Los conservadores contra los liberales. Que tengo mis dudas respecto a que si este gobierno de Morena es liberal, ¿verdad? Pero ya esa sería otra discusión. Hay llamadas, están en un error los de Morena, están promoviendo y comprando el voto de las pensiones.
haciéndoles creer que si no ganan ya no les van a dar pensión. Morena no reconoce sus errores y ese es su error. Y gracias por hacer el análisis político. Y les digo a los de Morena, no idealizar a nada, ni a nadie para no sufrir decepciones. Piensen por sí mismos. La realidad es lo que se ve, no lo que se dice. Aguas, Morena miente en nuestras raíces. Otra llamada, es simple ver los números para saber quién va a la delantera, pero el alacrán de AMLO va a inyectar veneno para denigrar a Xóchitl Gálvez y hacer menos a sus seguidores. Mira, pues son opiniones de la gente. Incluso hasta estas Sheinbaum y Andy fueron a pedirle a Xóchitl que se fuera a Morena. En su ¿no? tiempo. O sea... No, pues simple y sencillamente cuando ella fue candidata al gobierno del estado de Hidalgo, y no ganó, pero fue AMLO y ella lo anduvo acompañando, ella lo presentó, ella lo presentaba. O sea, por eso ella dice, ¿cómo se atreve a criticarme cuando él me conoce si venimos de donde mismo? ¿Serán que vienen de donde mismo? Yo no creo que sean de donde mismo. ¿Qué dices de estas llamadas, Yao? ¿Qué dices? Bueno, es la percepción de algunas, de un sector. O sea, yo no comparto en algunas posiciones, ¿no? Creo que efectivamente sí hay cosas que celebrar, hay retos que se tienen que ir construyendo, hay cosas que se tienen que mejorar, como el tema de la universalización de la salud, el tema de la seguridad, que hay que seguir trabajando, hay cuestiones económicas, hay que van bien, y sobre todo, yo coincido, nadie tiene que estar engañando, hay derechos. Este Congreso, los diputados del Congreso votaron perfectamente, no todos, los de la oposición, por ejemplo, el PAN no votó a favor de las pensiones universales, pero la gran mayoría votó para que esto se consagrara en la Constitución y sean considerados como derechos humanos, y así se tienen que defender, como derechos, no como dádivas ni nada. No queda